Honorables concejales, el motivo de mi presencia hoy aquí es ilustrar al honorable consejo respecto de la situación que está viviendo la ciudad de Cartagena y particularmente el área de influencia del castillo de San Felipe o reducto de San Lorenzo o de San Lázaro, con ocasión de la construcción del proyecto San Lázaro Distrito Arte que se está llevando a cabo en la ciudad de Cartagena. Yo he dividido la problemática o el asunto en dos aspectos. Hay un aspecto técnico y hay un aspecto jurídico. El técnico tiene que ver más que todo con la parte post de la concesión de la licencia de construcción. Y el jurídico tiene que ver con la parte previa al otorgamiento de la licencia de construcción. Y es allí donde nosotros vamos a centrar el estudio de los problemas que presenta la licencia de construcción por una presunta violación al debido proceso en su expedición. Entonces, comencemos por el problema técnico. Cuando el honorable consejo dijo que necesitábamos estudiar esta situación, porque era algo que le interesaba a la ciudad de Cartagena, por aquello de que estaba implicado el castillo San Felipe como bien cultural de la nación, bien de interés cultural de la nación. Lo primero es recaudar toda la información y dijimos, vamos a ver si estos señores que están construyendo el proyecto San Lázaro lo están haciendo de conformidad con la licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana número 1. En efecto, el personero delegado para bienes urbanísticos junto con la arquitecta se trasladaron, hicieron una visita técnica para comparar la construcción con la licencia de construcción. En esa visita técnica se hicieron una serie de fotografías, se hicieron una serie de mediciones, ahí están las fotografías, y es importante que miremos las fotografías porque más adelante vamos a hacer una explicación desde el punto de vista jurídico para concluir que en efecto sí está afectando esa construcción el estado visual o el entorno del castillo San Felipe, razón por la cual se debía tener una aprobación del Ministerio de la Cultura y no del Comité Técnico del IPCC. Entonces, aquí tenemos una serie de fotografías que nos permiten observar la dimensión de la edificación y la afectación al estado visual del reducto de San Lorenzo o de San Lázaro. Eso lo descubrí estudiando porque la verdad que siempre habíamos escuchado el castillo San Felipe y buscando entre los bienes de interés cultural de la nación declarados por el Ministerio de la Cultura,
nombraba el castillo de San Felipe. Y entonces pudimos establecer que era el reducto de San Lorenzo la denominación que le tenían en el Ministerio de la Cultura. Entonces, en esa visita técnica se pudo concluir que en efecto la construcción se está llevando acorde con la licencia de construcción, pero es que allí nos radica el problema. El problema no es de tipo arquitectónico, el problema es de tipo jurídico. Y como lo dije anteriormente, desde el punto de vista del debido proceso de la expedición de la licencia de construcción. Para llegar a esa conclusión, nosotros tuvimos que estudiar una serie de normas, los fundamentos constitucionales y legales que deben tenerse en cuenta para llegar a ella. Por ejemplo, encontramos que en la Constitución Política, en el artículo 7, se dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Que en el artículo 8 se dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. ¿Es eso lo que hoy pretende hacer el Consejo Distrital al invitarme a que los ilustre sobre esta situación? Por ejemplo, que el artículo 70 dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. Que la cultura en diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Pero aquí hay una norma que es la que considero básica para este tema. Es el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, que dice: el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. Entonces, si el reducto de San Lorenzo es un bien de interés cultural de la nación, y nosotros, los habitantes del territorio nacional y las autoridades del orden distrital, departamental o nacional, formamos parte del Estado, tenemos la obligación constitucional y legal de defenderlo. Entonces tenemos que partir de ahí. Lo que se está haciendo hoy en este Consejo es lo que constitucional y legalmente se debe hacer en un Estado constitucional de derecho. Aquí también hay una norma bien importante porque se va a utilizar. Es el artículo 88 de la Constitución, que tiene que ver con las acciones populares cuando se ven afectados intereses colectivos. Esa norma es importante porque posteriormente va a ser desarrollada por la Ley 397 de 1997 y reglamentada por la Ley 472 de 1998. Entre los fundamentos legales tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el decreto 1911 de 1995. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que tener presente ese decreto? Porque ese es el decreto mediante el cual el Ministerio de la Cultura considera o declara
al reducto de San Lorenzo o de San Lázaro como bien de interés cultural de la nación. Y fíjense lo que digo, no es un bien de interés cultural territorial, sino de la nación. ¿Ya? Y esto lo digo por lo siguiente, porque se le da un tratamiento diferente para las intervenciones en los bienes de interés cultural de la nación que a los bienes de interés cultural departamental o distrital, es decir, del orden territorial. Entonces, esa es la razón por la cual ese decreto 1911 debe estar presente en la memoria nuestra. También tenemos una norma que es fundamental en esta discusión, que es el artículo 102 de la ley 388 de 1997. ¿Por qué es fundamental esta norma? Porque aquí se dice que la interpretación de las normas urbanísticas en el orden territorial le corresponde a las secretarías de planeación o a las oficinas de planeación. Fíjense lo que dice el norma. En el ejercicio de sus funciones, los curadores urbanos verificarán la concordancia de los proyectos de parcelación, urbanización, construcción y demás sometidos al trámite de licencias con las normas urbanísticas vigentes. Pero más adelante, la norma dice, en los casos de ausencia de normas exactamente aplicables a una situación o de contradicciones en la normativa urbanística, la facultad de interpretación corresponderá a las autoridades de planeación, las cuales emitirán sus conceptos mediante circulares que tendrán el carácter de doctrina para la interpretación de casos similares. Entonces, ese articulito está generando todo el problema en la ciudad de Cartagena con relación a la circular 002 de 2004, donde se interpretaron una serie de normas urbanísticas, les digo desde ya, mal interpretadas. Y no solamente mal interpretadas, porque aquí se habla de una serie de vacíos normativos que yo después técnicamente y con ley en mano le voy a decir que cometieron un prevaricado. ¿Ya? ¿Quién? El secretario de planeación de la época. Claro que ya está prescrita la acción. Ya eso está estudiado aquí. Aquí les voy a decir todo eso. Para que ustedes tengan, claro, ustedes me pidieron una ilustración y yo voy a ilustrar. Usted hoy está de profesor. Muy bien. Y no hay nada. Esa es mi condición natural. No sé, yo sé por eso. Pero no hay nada. Esa es mi condición natural. Muy bien, muy bien. También encontramos la ley 397. En esa ley 397 ya se desarrolla, tal como lo dije anteriormente, los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución, y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura. Se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. Entonces, fíjense cómo hemos ido buscando toda la normativa que nos va a servir de fundamento para un debate serio sobre el tema. También encontramos aquí, claro, cómo no hablar del Plan de Ordenamiento Territorial, decreto 9
plan de ordenamiento territorial con relación a las construcciones que tienen una actividad comercial, pero relacionado con la altura, que ese es el tema que nos interesa a nosotros y que está afectando al reducto de San Lorenzo. Entonces fíjense que aquí encontramos nosotros en el subcapítulo tercero del POT normas generales de las áreas de actividad residencial. Y vamos a encontrar en el artículo 223 del POT que ahí se establecen la altura y el número de pisos. Fíjense que aquí dice un piso 3,50 metros, 2 pisos 6,50 metros, 3 pisos 9,50 metros, 4 pisos 12 metros. Actividad residencial. Pero cuando nosotros pasamos posteriormente a las áreas, al subcapítulo sexto, que es el que habla de las áreas de actividad comercial en suelo urbano, que es la razón de ser del proyecto San Lázaro, una actividad comercial, encontramos que no se dijo nada sobre la altura. Se dice sobre el número de pisos, mas no se dice nada sobre la altura. Entonces, eso es lo que da origen a que la Secretaría de Planeación, y aquí se dice, voy a retroceder desde la Secretaría de Planeación, dice, la Secretaría de, el 254, la Secretaría de Planeación del Distrito queda facultada para ampliar o complementar el listado correspondiente a cada uno de los grupos establecidos en la clasificación de los usos comerciales de conformidad con las características de cada uno de estos tipos aprobadas en este decreto. Ese artículo no debía ser empleado dentro de la circular 002, porque ahí hicieron algo que ya voy a entrar a explicarle. No debió hacerse desde el punto de vista jurídico y violaron la ley. También encontramos la ley 1185 de 2008, modificatoria de la ley 397. Con esta ley el Ministerio de la Cultura buscó fijar unos procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación. Esto basado en un principio de coordinación garantizado por el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo relativo a dicho patrimonio de una manera coherente y orientada. Y llegamos a la circular 002. Exacto. La circular 002 de 2004, tal como le había dicho anteriormente, es la que genera no solamente el problema de altura en el proyecto San Lázaro. Esta es una circular que hay que atacarla, y que hay que atacarla para que no se genere esto de manera sucesiva en la ciudad de Cartagena y posteriormente veamos nosotros los monumentos que hoy podemos observar de una manera fácil. Mañana, si sigue esta circular vigente, lo más probable es que tengamos que buscar algunas herramientas para poder asomarnos y ver lo que son los bienes de interés cultural de la nación. Entonces, ¿qué pasó en esa
En esa circular, el instituto, no, perdón, la Secretaría de Planeación dice que por existir un vacío en el POT para la actividad comercial en materia de altura, tienen que llenar ese vacío. Entonces, sí, es verdad, existía un vacío y existe el vacío. Porque no hay altura, como se lo demostré, relacionado en el subcapítulo 6, que es el de la actividad comercial en el suelo urbano. Pero ese vacío no se llenaba de la manera, es una manera muy alegre, muy folclórica de llevar a cabo una integración normativa. Las integraciones normativas están previstas en la ley. Allí se dice cómo se deben realizar. Y aquí, pues, los que somos abogados, sabemos que cuando vean el documento, que el documento lo venden ustedes, la circular 002, se llevó de una manera muy folclórica. ¿Y por qué digo muy folclórica? Porque hace alusión a que en la ciudad de Cartagena se vienen realizando una serie de construcciones que están por encima de los niveles establecidos para los niveles residenciales, y con base en eso cogen y elevan la altura. Entonces, allí lo que hubo fue un exceso o una extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Porque no es lo mismo, señores, interpretar el POT de conformidad con el artículo 8 de la ley 153 de 1887 para llenar un vacío normativo que modificar el POT. Ahí lo que se hizo fue una modificación del plan de ordenamiento territorial con esa, entre comillas, interpretación. Todo eso lo demostraré enseguida. Entonces, ¿qué se dice? En la parte resolutiva de esa circular nos genera, o sea, pretendió interpretar. Y cuando uno interpreta, lo que busca es esclarecer el sentido de la norma. Siga, profesor. Mi condición natural. Lo que busca es esclarecer el sentido de la norma. Pero ¿qué pasó aquí? Si lo que queríamos era establecer con claridad el sentido de la norma, debíamos remitirnos a una norma análoga. Entonces, en la parte resolutiva se dijo, con el objeto de dar solución al problema de limitación dispuesto en el cuadro número 3 de reglamentación de la actividad comercial en el suelo urbano y el suelo de expansión, y unificar los parámetros y exigencias de los usos comerciales, se homologan los indicadores para altura máxima. Los demás indicadores permanecen iguales. Es decir, ahí está clara la modificación del POT. Y ahora se lo voy a demostrar. También tenemos que tener presente la resolución 180, donde se concedió la licencia de construcción, pero que por no hacerse uso de ella en el tiempo, se perdió vigencia. Eso es algo como para tenerlo como referencia, pero eso perdió vigencia y aquí no nos sirve para tomar una decisión, no nos va a servir, sino simplemente de referencia. El decreto 1313
ahí se crean los consejos distritales de patrimonio cultural y sus funciones. Importante, porque ese es el que nos va a decir cuáles son las funciones de los consejos distritales en materia de patrimonio cultural. Y encontramos ahora sí una resolución bastante importante, porque esta fue la que pidió el Ministerio de la Cultura aprobando el proyecto Espinal Plaza. Entonces, que es la resolución 1268 de 2008, emanada por el Ministerio de la Cultura. Fíjense que esta construcción de obra nueva tuvo que ir al Ministerio de la Cultura para que le aprobaran el proyecto Espinal Plaza. Y resulta, y la razón es porque dice, en el área de influencia del Castillo San Felipe de Barajas, en Cartagena de India, declarado Monumento Nacional de Interés Cultural. Por eso, en principio decía, ojo con lo que les estoy diciendo respecto al decreto 1911 de 1995, porque ese es el decreto en el cual el Ministerio de Cultura declara bien de interés cultural de la nación al Castillo San Felipe. Y porque el procedimiento para los bienes de interés cultural de la nación es diferente a los bienes de interés cultural territorial, ya sea departamental o ya sea distrital o municipal. Bien. Pero ¿saben ustedes lo que dice esa resolución en su numeral tercero? Que cuando se vayan a hacer otro tipo de modificaciones a ese proyecto, tienen que ir necesariamente al Ministerio de la Cultura para su aprobación. Entonces la discusión que se generó en la personería fue la siguiente. La resolución 1268 de 2008 es para el proyecto Espinal Plaza. Hubo una discusión entre abogados y arquitectos. Los arquitectos decían, es el mismo proyecto, ¿ya? Es la misma obra, pero con una denominación diferente. Mi posición es la siguiente: no es el mismo proyecto, porque el acto administrativo dice que es para el Espinal Plaza, ¿ya? Un proyecto que, si bien tiene todas las características del proyecto San Lázaro Distrito Arte, no corresponde, según el nombre, a proyecto, o por lo menos debió pasar por el Ministerio de la Cultura para modificar la denominación del proyecto. Creo que eso es lo correcto, pero no, utilizaron el decreto 1268, la resolución 1268, como aquella en la cual se aprobaba por parte del Ministerio de la Cultura dicho proyecto. Presidente. Interpelación.